En mi 35º cumpleaños, no soplé las velas rodeada de mi familia, sino que me quedé mirando fijamente la pantalla de mi móvil mientras el pequeño pastel individual que me había comprado se derretía bajo una capa de glaseado barato. En Facebook, mis padres estaban vitoreando a mi hermana menor, Lucía, en el aeropuerto de Barajas, grabando un vídeo de su viaje sorpresa a Roma, y mi padre había comentado: «Ella es la única que nos hace sentir orgullosos», a lo que mi madre añadió un corazón rojo. No lloré ni comenté nada, simplemente sonreí, abrí la aplicación de mi banco y pulsé el botón de retirar fondos, porque ese fue el momento en que todo cambió, estuviera mi familia preparada o no. Estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina de mi piso en Alcalá de Henares, justo al lado del cuartel, un lugar que siempre olía ligeramente a detergente y a café quemado. Con la ventana entreabierta porque el radiador hacía demasiado ruido al encenderse y fuera se oía el tráfico y una sirena lejana, la banda sonora habitual de una noche de semana cualquiera. 35 años, sin globos ni llamadas, solo una magdalena de la tienda de la esquina y mi teléfono iluminándose con notificaciones que no eran para mí, a pesar de que esa mañana me había despertado esperando algo, un mensaje de mi madre. Una llamada de mi padre o incluso un felicidades perezoso de mi hermana, pero en su lugar recibí silencio, ese tipo de silencio que aprendes a reconocer cuando has pasado toda tu vida siendo la responsable, esa persona de la que todos asumen que no necesita que nadie se preocupe por ella. Al principio le quité importancia, diciéndome que llamarían más tarde porque siempre tenían alguna excusa preparada, pero a media tarde el móvil vibró y pensé que finalmente se habían acordado, aunque no era una llamada, sino una notificación de Facebook donde un vídeo se reprodujo automáticamente antes de que pudiera tocarlo. Mi hermana Lucía reía en el aeropuerto tirando de una maleta de mano mientras la voz de mi madre chillaba emocionada de fondo diciendo que ella no tenía ni idea de a dónde la llevaban. Con un pie de foto que decía viaje sorpresa a Roma, muy orgullosos de esta chica. Los comentarios no dejaban de llegar de amigos, familiares y conocidos de la parroquia con emojis de corazones, felicitaciones y bromas sobre la pasta y el vino. Y entonces vi el comentario de mi padre fijado en la parte superior como si mereciera ser enmarcado: «Es la única que nos hace sentir orgullosos». Me quedé mirándolo más tiempo del debido, no porque fuera impactante, sino porque era familiar, una frase que me había seguido toda la vida, generalmente dicha a puerta cerrada o implícita en pequeños gestos. Pero verla escrita para que todo el mundo la leyera se sintió como un moratón que alguien decide presionar en público, y mi madre había reaccionado con un simple clic, sin palabras. Dejé el móvil y miré el pastel de vainilla con glaseado rosa donde la pastelera había escrito un 35, algo torcido, y me había sonreído como si significara algo, aunque yo ni siquiera había encendido la vela todavía. No sentí rabia al principio, sino un cansancio profundo. De esos que se instalan en los huesos cuando te das cuenta de que has estado cargando con algo pesado durante tanto tiempo que olvidaste que se sentía al soltarlo. Llevaba más de una década en el ejército de tierra español, me alisté justo después de terminar el instituto porque necesitaba estructura y, sobre todo, necesitaba salir de casa, aprendiendo pronto a contener mis emociones, a ser puntual y a cargar con más de lo que me correspondía sin quejarme. A mis padres les encantaba decir a la gente que su hija era militar, les gustaba el orgullo por asociación, pero nunca amaron los inconvenientes que eso conllevaba, como las fiestas perdidas, las llamadas cortas o los largos silencios, mientras que Lucía se quedó cerca de casa y, según mis padres, siempre estaba sufriendo con los estudios, con la motivación o buscando su camino, y cada uno de esos problemas venía acompañado de apoyo, clases particulares, coches nuevos y largas charlas en la mesa de la cocina. Yo era lo contrario, yo siempre estaba bien, así que dejaron de preguntar, y cuando mi padre tuvo un problema de salud hace años, empecé a enviar dinero, primero de forma ocasional y luego automática, unos cientos de euros cada mes a una cuenta conjunta por si acaso. Dinero que decían que ayudaba con las facturas, los gastos del seguro y la compra, y yo nunca pedí recibos porque eran mis padres y confiaba en ellos. Esa tarde, tras leer el comentario de mi padre por 10ª vez, volví a coger el móvil, pero no abrí Facebook, sino la aplicación del banco donde la cuenta conjunta seguía allí, esperando en silencio, y me dije que solo estaba comprobando por curiosidad. Lo que siempre me decía cuando sentía que algo iba mal. La lista de transacciones se cargó lentamente y al principio todo parecía normal: luz, agua, comida, hasta que vi un cargo de una agencia de viajes de 4.000 euros, otro 2 días después etiquetado como depósito de hotel. Luego una boutique que reconocí por las fotos de Instagram de mi hermana y, finalmente, una transferencia con el nombre de Lucía cuyo concepto decía regalo.
Se me encogió el pecho e hice cuentas mentalmente sin querer, años de transferencias, sacrificios de los que nunca hablé, vacaciones que me salté y reparaciones en mi propio coche que pospuse. Y al seguir bajando vi que el patrón se repetía una y otra vez: mi dinero no estaba pagando las facturas básicas, estaba financiando un estilo de vida que yo nunca fui invitada a disfrutar. Me eché hacia atrás en la silla y solté una carcajada suave, no porque fuera divertido, sino porque por fin todo tenía sentido. Roma no era una sorpresa para mi hermana, la sorpresa era yo. Mantuve el dedo sobre la opción de transferencia mientras mi reflejo me devolvía la mirada desde la pantalla oscura, con ojos cansados y el pelo recogido en una tirante coleta, la misma cara que había aprendido a mantener la compostura pasara lo que pasara. Pensé en llamar a mis padres, en dar explicaciones, pensé en el comentario de mi padre brillando bajo un vídeo en el que yo no aparecía, pero no llamé ni expliqué nada, simplemente pulsé retirar. Apareció la pantalla de confirmación, introduje la cantidad de forma cuidadosa y deliberada con las manos firmes y, cuando surgió la confirmación final, dudé medio segundo antes de pulsar confirmar. El dinero no desaparecería de golpe, tardaría unos días en moverse por piezas. Pero la decisión fue instantánea e irreversible. Mientras la pantalla se actualizaba, sentí que algo inesperado me invadía, no era culpa ni miedo, sino alivio, y cuando el móvil volvió a vibrar con otra notificación, la ignoré, encendí la vela de mi pastel. Miré la llama parpadear y pedí un deseo que nunca antes había pedido: deseé dejar de ser invisible. No le conté a nadie lo que había hecho, ni a mis amigos ni a mis compañeros, ni siquiera a la persona de mi unidad que más sabía sobre mi familia. Fui a trabajar a la mañana siguiente como si nada hubiera cambiado, me recogí el pelo en el moño reglamentario. Me puse el uniforme y pasé el día en piloto automático, porque eso es algo que el ejército te enseña bien, a funcionar incluso cuando sientes que por dentro te estás desmoronando. Mientras realizaba mis tareas, mi mente volvía hacia atrás, reproduciendo momentos que había ignorado durante años, no escenas dramáticas, sino recuerdos pequeños y silenciosos que al alinearlos formaban algo feo, de niñas. Lucía siempre se quedaba con la habitación más grande porque necesitaba espacio. Cuando quiso clases de piano encontraron el dinero y cuando lo dejó 2 meses después le dijeron que estaba bien explorar sus pasiones, pero cuando yo pedí ayuda para un curso de fotografía en el instituto. Mi padre me dijo que debía centrarme en objetivos prácticos, así que busqué un trabajo y aprendí pronto a ser de bajo mantenimiento, a aceptar los elogios en voz baja y las decepciones sin protestar. Cuando traía buenas notas, mis padres asentían y decían: sabíamos que lo harías, pero cuando Lucía suspendía, se sentaban con ella a hablarlo y le prometían ayudarla a mejorar, y yo me convencía de que así funcionaban las familias, que alguien tenía que ser el fuerte. Alistarme fue una vía de escape al principio, me dije que era por servicio y por hacer algo significativo, y lo era, pero también era por elegir un camino que no girara en torno a las expectativas de mi familia. Mis padres estaban orgullosos en público. Publicaban fotos mías de uniforme y presumían ante los vecinos coleccionando cumplidos como si fueran recuerdos, pero en privado las llamadas eran cortas y las preguntas superficiales, nunca preguntaban cómo estaba de verdad. Lucía seguía allí, picoteando de aquí y de allá en la universidad y volviendo a casa constantemente, con mi madre diciendo que aún se estaba encontrando a sí misma, como si fuera una enfermedad, y cada bache tenía un colchón y cada error una excusa. Cuando mi padre se puso enfermo, todo cambió. Recuerdo la llamada perfectamente mientras estaba en mi coche aparcado fuera del economato, todavía de uniforme, con la voz de mi madre sonando pequeña y asustada hablándome del diagnóstico, la cirugía y las facturas que el seguro no cubriría. Y no dudé en decirle que ayudaría porque eso es lo que hace la hija en la que se puede confiar. Abrimos la cuenta conjunta para emergencias, empecé con poco y luego se volvió mensual y automático, ajustando mi presupuesto sin pensarlo mucho y recortando de donde podía pensando que sería temporal. Pero pasaron los años y nadie me dio las gracias directamente. Cuando lo mencioné de pasada una vez, mi madre le restó importancia diciendo: «Ay, cariño, ya sabes que te lo agradecemos», y eso fue todo, agradecimiento sin reconocimiento y gratitud sin responsabilidad. No me di cuenta de cuánto resentimiento había enterrado hasta que vi aquel comentario en Facebook, porque no se trataba solo de Roma, sino de 35 años siendo borrada silenciosamente. Para cuando el dinero terminó de transferirse a mi cuenta personal habían pasado 3 días, comprobé el saldo 2 veces esperando que algo se revirtiera, pero el número seguía allí, sólido y real, mío, y fue entonces cuando empezaron las llamadas, la primera de mi padre. Que dejé pasar al buzón de voz, luego otra y un mensaje de texto que decía: «Llámame cuando puedas, hay un problema con la cuenta».
Un problema, miré el mensaje y sentí el impulso familiar de arreglarlo todo para que todos estuvieran cómodos de nuevo, pero lo ignoré, y al día siguiente mi madre llamó y respondí por hábito. Hola, dijo con tono tenso, hemos notado que falta una gran cantidad de dinero, a lo que respondí con calma que lo había retirado yo. Hubo una pausa y ella soltó un ¿qué? Así que repetí que había recuperado mi dinero. Ese dinero era para emergencias, espetó ella, y casi me río al responder, ¿como el viaje a Roma? Hubo otra pausa más larga y la voz de mi padre entró en la línea diciendo que eso era diferente, y cuando pregunté por qué me explicó que Lucía necesitaba un descanso porque había estado bajo mucho estrés. Sentí que algo se endurecía en mi pecho y les recordé que llevaba años enviando dinero y nunca me habían preguntado si yo necesitaba un descanso, a lo que mi madre respondió que eso no era justo porque yo era más fuerte y siempre lo había sido. Ahí estaba la frase que lo explicaba todo, así que colgué sin decir nada más. En cuestión de horas empezaron a llegar los mensajes de culpa, correos electrónicos, textos de números que no tenía guardados y chats grupales familiares que de repente recordaron que yo existía. Todos tenían una opinión y creían entenderlo todo, pero nadie preguntaba por qué lo había hecho. Solo querían que lo deshiciera. Esa noche me senté en el sofá escuchando el zumbido de la nevera esperando sentirme fatal por el arrepentimiento, pero en su lugar sentí algo cercano a la calma, como si finalmente hubiera dejado de aguantar la respiración, y aunque no sabía qué pasaría después, sabía que no iba a dar marcha atrás. Al cuarto día dejé de mirar el móvil cada 5 minutos porque comprendí lo que realmente estaban diciendo. Ninguno preguntaba si yo estaba bien o porque me sentía herida, cada mensaje y llamada perdida giraba en torno al dinero. Y era casi impresionante lo rápido que cambió su preocupación cuando se dieron cuenta de que no era un error bancario. Mis padres nunca habían vigilado esa cuenta de cerca porque no lo necesitaban. Yo era predecible y fiable, el tipo de persona de la que puedes olvidarte pero con la que siempre puedes contar, hasta que dejé de serlo. Volví a entrar en la aplicación del banco esa noche para mirar el historial de transacciones con claridad, sin excusas ni la niebla emocional en la que había vivido, y fue peor de lo que pensaba. Roma no había sido un capricho único, había billetes de avión a París del año anterior. Depósitos en resorts de la Costa del Sol y tiendas de marca que reconocí porque Lucía había posado en Instagram con sus bolsas. Había transferencias a su cuenta personal etiquetadas como ayuda para el alquiler y una, de forma insultante por ser tú. Sumé todo con cuidado, línea por línea, como me habían entrenado para hacer en mi carrera, y la cifra final me revolvió el estómago, más de 40.000 euros, dinero que yo había ganado, enviado de buena fe para facturas médicas y emergencias. Me eché hacia atrás y me presioné los ojos con las palmas de las manos hasta ver manchas, pensando en los fines de semana que me quedé en el cuartel mientras mis compañeros salían, en las reparaciones del coche que pospuse y en mi cuenta de ahorros personal que nunca lograba crecer. Dándome cuenta de cuántas veces dije no puedo permitírmelo cuando en realidad sí podía, no era pobre, estaba subvencionando la comodidad de otra persona. Mi móvil vibró y era Lucía preguntando si podía llamarla porque nuestros padres estaban histéricos. Le respondí que estaba trabajando y le pregunté qué pasaba, a lo que ella contestó que decían que yo había quitado el dinero y me preguntó por qué lo hacía si ellos lo necesitaban. Esa frase me dio claridad. Lucía no tenía ni idea, o quizás le era más fácil no pensar en ello, así que le escribí que lo habían usado para enviarla a Roma, y su respuesta fue más lenta. Yo no pedí eso, no sabía que era tu dinero. La creí y esa era la peor parte. Lucía no era cruel, simplemente estaba acostumbrada a que la protegieran de las consecuencias, viviendo en un mundo donde las cosas aparecían cuando las necesitaba y desaparecían cuando eran un estorbo. Mi móvil sonó a los pocos minutos, salí al pequeño balcón y respondí. Lucía me dijo con voz pequeña que estaban muy disgustados y que decían que los estaba castigando, pero le aseguré que no castigaba a nadie, sino que me hacía responsable de mí misma. Ese dinero ayudó mucho, dijo ella, y yo respondí, y mi silencio también, ante lo cual no tuvo respuesta y colgamos. Esa noche dormí del tirón por primera vez en días. A la mañana siguiente mi padre llamó de nuevo y esta vez contesté. Me dijo sin preámbulos que teníamos que hablar porque ese dinero era su red de seguridad y no podía llevármelo así como así, pero le recordé que era mío y que ellos nunca me incluyeron en sus planes para gastarlo. Él suspiró de forma dramática diciendo que yo no entendía lo difícil que habían sido las cosas, y estuve a punto de decirle que él no sabía lo difícil que había sido para mí, pero me detuve porque sabía que no escucharía. Usasteis mi dinero para viajes de lujo, le dije, ese no fue el trato, y mi madre gritó de fondo que me habían criado mejor,
a lo que respondí que me criaron para ser responsable y que eso era exactamente lo que estaba siendo antes de colgar. A partir de ahí la reacción se intensificó con correos de mi madre acusándome de traición, mensajes de una tía con la que apenas hablaba diciendo que la familia se ayuda y una prima sugiriendo que pidiera perdón para mantener la paz, esa paz que yo había mantenido toda mi vida a costa mía. En el trabajo me refugié en la rutina y la estructura, mi unidad no se preocupaba por mi drama familiar, sino por si hacía mi trabajo y si les cubría las espaldas, valorándome por lo que hacía y no por lo que proveía económicamente. Una tarde llamé a mi antigua supervisora, ahora una gran amiga, y ella me confirmó que poner límites no me hacía egoísta, aunque me sintiera así porque me habían entrenado para ello. Sus palabras fueron como una armadura. Al entrar de nuevo en mi cuenta bancaria vi el número allí, real y sólido, recordándome que por fin tenía el control de algo que había estado regalando durante años, y por primera vez no tuve miedo de lo que había hecho, sino de cuánto tiempo había tardado en hacerlo. El silencio no duró mucho, 2 semanas después el tono de los mensajes cambió del desconcierto a la acusación pura, esa que asume culpabilidad y exige rendición. Empezando por un correo de mi madre en mayúsculas diciendo «tenemos que hablar», donde no preguntaba cómo estaba ni mencionaba mi cumpleaños, sino que hablaba del estrés, de las facturas, de que mi padre no dormía y de que Lucía estaba frágil emocionalmente. Diciendo que los había dejado vendidos y que debía arreglarlo, pidiendo perdón 3 veces y mencionando el dinero otras 7. Cerré el correo y apoyé la frente en el volante de mi coche con las manos temblando, no por miedo, sino por el instinto familiar de arreglar las cosas a mi propia costa, un cableado interno que no desaparece de la noche a la mañana. Esa tarde me llamó mi tía Paqui diciendo que mi madre estaba fuera de sí y mi padre llorando, acusándome de ponerlos en una posición imposible por recuperar mi propio dinero. Le dije que la familia no debería llevar las cuentas de esa manera, pero que aquí estábamos. Y la llamada terminó mal como todas las demás. La escalada llegó a lo público cuando una mañana vi que mi madre había publicado en Facebook, sin nombrarme directamente pero sin esconderse, que a veces las personas por las que más te sacrificas son las que más te hieren y que rezaba por sabiduría. Con comentarios de gente dándole lástima y algunos etiquetándome o pidiéndome que fuera la persona más madura. Me sentí muy quieta entendiendo que ya no se trataba de un malentendido, sino de control y de reescribir la historia para quedar ellos como víctimas. Ese día en el trabajo no pude concentrarme, viendo cómo me tachaban de fría y egoísta, etiquetas que había llevado en silencio pero que ahora dolían al ser lanzadas en público. Cené con unos compañeros que notaron que algo iba mal y una de ellas me recordó que no le debo acceso a mi vida a nadie solo por ser familia, lo cual asentó la verdad en mi pecho. Al llegar a casa vi que mi madre había editado el post incluyendo mi nombre. Elena, si estás leyendo esto, que sepas que tu padre y yo estamos destrozados por tus decisiones, te criamos mejor, la familia debe apoyarse. Mis manos temblaban de una rabia contenida que nunca me había permitido sentir, me habían expuesto públicamente esperando que me quedara callada, pero abrí el cuadro de comentarios y escribí, mamá. Os he dado a papá y a ti más de 40.000 euros en los últimos años para facturas médicas y cosas esenciales. Usasteis ese dinero para viajes de lujo, compras y regalos para Lucía. Olvidasteis mi 35 cumpleaños y dijisteis públicamente que mi hermana era la única que os enorgullecía. He recuperado mi dinero porque me estabais usando, no apoyando. Si queréis una relación conmigo, empezará por la honestidad y la responsabilidad, no por la culpa. Pulsé publicar con el corazón a 1000 por hora y la reacción fue inmediata. Algunos familiares callaron. Un tío comentó que siempre se preguntó cómo podían permitirse tantos extras y alguien escribió por fin, la verdad. Me desconecté y dormí con una nueva sensación de alivio bajo la ansiedad. Durante unos días hubo un silencio sepulcral, la familia entera parecía contener el aliento esperando a ver si me retractaba. Pero no lo hice, seguí con mi vida y comprendí que el mundo no se acababa por decir la verdad y que el miedo a no balancear el bote era absurdo cuando el bote ni siquiera era mío. Con el dinero de vuelta empecé a planear cosas que había pospuesto, un fondo de emergencia real, un curso de certificación profesional de logística para cuando dejara el ejército y fisioterapia para una vieja lesión, cosas sensatas que de repente eran posibles. Me matriculé en el curso y en la primera clase me sentí esperanzada, y en el trabajo mi rendimiento mejoró tanto que mi supervisor me dijo que me estaban considerando para un puesto de liderazgo. Mis amigos de verdad notaron que estaba más ligera y su apoyo sin preguntas significó más que cualquier disculpa forzada. Lucía me escribió mensajes cautelosos pidiendo hablar y nos vimos para tomar un café unos días después.
ella parecía menos pulida, más real, y admitió que debería haber preguntado de dónde salía el dinero. La creí cuando dijo que quería intentar ser independiente. En cuanto a mis padres, no tuve prisa. Mi padre dejó un mensaje diciendo que debíamos hablar en persona como adultos, una frase que me hizo gracia porque los adultos no olvidan cumpleaños ni manipulan a la gente. Quedamos en un restaurante neutral y elegante para mantener las formas, llegué antes y me senté con Lucía. Mis padres llegaron rígidos y mi padre empezó diciendo que lo que hice les dolió, a lo que respondí que lo que ellos me hicieron dolió durante años. Mi madre intentó decir que cometieron errores, pero le recordé que un viaje a Roma no es un error involuntario. Les pregunté si podían decir una sola cosa de la que estuvieran orgullosos de mí y se quedaron en silencio, incapaces de responder. Mi madre empezó a llorar diciendo que no era justo, pero le enumeré los 40.000 euros, el cumpleaños olvidado y el comentario de Facebook. Mi padre, hundido, dijo que podrían perder la casa, pero le aseguré que tenían opciones como venderla o trabajar, pero que mi dinero ya no era una de ellas. Entonces nos abandonas, dijo mi madre, y yo negué con la cabeza aclarando que solo estaba poniendo límites, no más publicaciones públicas, no más pedir dinero y solo honestidad de ahora en adelante. Se fueron sin decir nada más y Lucía me apretó la mano pidiéndome perdón por haber tardado tanto en darse cuenta. Cenamos tranquilas y al salir sentí que el silencio ya no era un castigo, sino paz. Las semanas siguientes fueron tranquilas, mis padres se replegaron al ver que sus trucos ya no funcionaban y Lucía empezó a buscar su propio piso y clases nocturnas. Un día mi padre me llamó con una voz distinta para decirme que había encontrado un trabajo nuevo, que mi madre también trabajaba a tiempo parcial y, finalmente, dijo lo siento, una palabra que pesó más que cualquier otra cosa, admitiendo que me habían dado por sentada y que ahora lo veía. No fue un perdón total e inmediato, pero fue un reconocimiento que importaba. Mi madre envió un correo corto diciendo que intentaría hacerlo mejor y que no esperaba nada de mí, lo cual fue lo más honesto que había escrito nunca. Mi vida siguió, terminé mi curso, empecé mi nuevo puesto y ahorré para mi propia casa. En mi 36 cumpleaños mi piso estaba lleno de amigos de la unidad y de Lucía, había tarta y velas, y al mirar alrededor comprendí que retirar aquel dinero no fue venganza, fue autopreservación. Porque el amor sin respeto no es amor, es obligación, y la obligación me estaba secando. Si escuchas esto y sientes que te resulta familiar porque eres el fuerte, el fiable o el invisible, quiero que sepas que poner límites no te hace cruel ni elegirte a ti mismo te hace egoísta. Alejarte de quien te usa no significa que no quieras a tu familia. Significa que te quieres a ti mismo lo suficiente como para dejar de desaparecer.